Entre los escombros de una ciudad hecha añicos, Gohan, herido y exhausto, arrastra su cuerpo marcado por la batalla en una sola dirección. El espacio en donde yace inconsciente su pupilo y único aprendiz, Trunks. Con cada movimiento, la tierra misma parece gemir bajo su peso todo su llanto y desesperación contenidos. Pero pese a todo esto, y a que cada bocanada de aire en pos de su objetivo significa una menos, en su mano tiembla la última chispa de oportunidad que les queda. Una única semilla del ermitaño. En aquel otoño del año 2008, llegaba a reinaugurar el living de mi casa una bella consola de nombre PlayStation 2. Y lo curioso es que de la mano, casi como dos almas gemelas, sentenciadas a entenderse y asociarse como parte de un fantástico Dream Team, venía un juego denominado por sus creadores como Dragon Ball Z Sagas. Este bello y ahora a los ojos de mis 26 años tierno juego de DBZ me entretuvo bastante con su modo aventura durante sus 4 o 5 horas de duración. Pero entre sus múltiples escenarios, su concepto de mundo abierto a los GTA y sus bien pulidas cinemáticas, había algo que siempre quedaba grabado en mi memoria. Y estoy hablando de uno de sus personajes, concretamente, el Young Gohan One Arm. Esta falta de una de las extremidades en el hijo de Goku hacía plantearme muchas teorías e interrogantes. ¿Cómo podía haber perdido un brazo el primogénito del protagonista, si yo nunca había visto algo tal que hacía en la serie original? Y eso que ya me había terminado hasta GT. AF también, si me apurabas. Muchas podían ser las respuestas que daba a luz mi imaginación, pero no pasó mucho tiempo para que mis dudas quedaran soslayadas en forma de un futuro postapocalíptico. La película, o mejor dicho el OVA, Gohan y Trunks, guerreros del futuro, es, y sin temor a enunciarlo en voz alta, junto con el largometraje de Bardock y su sacrificio final, una de mis obras favoritas de este universo y por lejos la que más respeto. Principalmente se debe a que con los años y mis conocimientos adquiridos sobre narrativa, entendí que el hecho de que me gustara tanto no era fortuito, sino que se debía a un factor que con el tiempo iba perdiendo fuerza, impacto y credibilidad a medida que iban pasando las sagas de Cell, Buu y demás. La muerte es ese factor que en este filme tiene muchísimo peso. El dolor y la oscuridad se palpitan por doquier y, a diferencia de los últimos capítulos de Super, que ya parecen más algo paródico y están orientadas a un público netamente infantil por la ausencia de conflictos adultos, si alguien perecía en esta línea temporal era despedirse para siempre. No existen esferas del dragón que te revivan o todopoderosos kamis que apelen por rescatarte de las profundidades del Averno, básicamente porque el infierno lo estás presenciando en vida. Empezando porque desde un inicio se nos pone en contexto que lo que veremos a continuación sucede después de la muerte de Goku, a causa de una rara enfermedad, y el asesinato de todos los guerreros Z a manos de dos perversos androides, número 17 y número 18, ambos individuos con personalidades diferentes a las conocidas en la saga de Célula, con un nivel de sadismo bastante más tangible al resto de los villanos vistos hasta el momento, ya que el mutilar ciudadanos de diversas regiones del mapa es su entretenimiento. La tortura, el sufrimiento y la matanza son hobbies para ellos. Es un mero pasatiempo el ver cómo en los ojos de las personas se va evaporando poco a poco la luz de añoranza. Es gracias a las ruinas de múltiples ciudades que en medio de tanta sangre, llanto y desesperación que se entrelazan con los recuerdos de un pasado pacífico, que se alzan las figuras de dos guerreros. Por un lado Gohan, quien ha tenido que crecer percibiendo el sufrimiento ajeno debido a la ausencia de las figuras de su padre y de su mentor, un joven sereno y apacible que fue construyendo su propio físico, al igual que su carácter y determinación, en base a la tragedia y al fracaso que siempre lo rodeaba. Y por otro lado tenemos a Trunks, hijo del ya fallecido príncipe de los Saiyajin, quien también ha transitado una tortuosa infancia teniendo que presenciar con rabia incontables masacres, y el tener que ver a su maestro perder una y otra vez contra esos enemigos que ya parecen francamente indestructibles. Una especie de gasa que ha ido absorbiendo las penurias de todos aquellos a los que por gracia o por desgracia se les ha permitido seguir con vida.
Llegados a este punto, Gohan percibe que en el interior de dicho joven yace el alma impasible de un guerrero y nota su gran potencial a futuro. Futuro. Acabo de decir la palabra clave de todo esto, la cual está presente incluso en el título. El futuro. Es como si ya de entrada el nombre de Loba nos gritara que lo importante está en el mañana, porque en el hoy toda chance, toda posibilidad de ganar ha quedado extinta, perdida, sepultada bajo años y años de exterminio sin cesar. Es solo entonces que toma la decisión de entrenarlo, pese a los nulos deseos por parte de su madre, lo cual es lógico, ya que habiendo perdido a su marido, ¿por qué Bulma desearía que ocurra lo mismo con su pequeño retoño, con el único fragmento de familia que le queda? Si no, pensémoslo de esta forma. ¿Qué tan desesperada tenés que estar como para buscar construir un artefacto que rompa con la limitante más grande e inmemorial que tiene el ser humano? El tiempo, con tal de poder encontrar respuestas en otra época. Pese a todo esto, la consideración del estudiante de Piccolo tampoco es cerrada, porque si un Super Saiyajin no podía con ellos, tal vez 2 sea la respuesta. No olvidemos que la lucha siempre fue desigual, un solo contendiente para 2 androides. Además, el que Gohan reconozca que necesita ayuda y esté dispuesto a aceptarla, engrandece aún más su figura, porque entiende que esto no va de orgullo y no puede hacerlo solo, aunque también sabe que necesita realmente del apoyo indicado o estaría enviando a otra persona a la larga lista de ingresantes al otro mundo. A continuación las prácticas se intensifican, pero Trunks no consigue el ansiado Super Saiyajin. Intentando restarle presión, su maestro le explica que es normal, que a él también le costó mucho, pero que su motor para alcanzar ese estado fue la ira que sintió al ver perecer a todos los guerreros Z, y en ese instante, como suele ocurrir en las obras bien escritas, los villanos no esperan a que los protagonistas estén equipados al 100% y listos para la aventura. Entonces atacan una de las ciudades aledañas. Gohan se transforma, combate ferozmente contra número 17 y parece que lleva la delantera. Es ahí cuando 18 arremete contra él, desestabilizándolo con un topetazo, y Trunks se ve obligado a formar parte del enfrentamiento. Como este último aún es un principiante en cuanto a sus habilidades de lucha, acaba siendo un lastre para su maestro, quien sacrifica uno de sus brazos y le entrega ya casi sin fuerzas la última semilla del ermitaño con tal de protegerlo. Gracias a la ayuda de su pupilo y a la atención médica recibida en Capsule Corp, Gohan logra sobrevivir pese a las múltiples heridas sufridas en batalla. Sin embargo, lo más destacable de este momento sería lo siguiente. Si tan solo Goku estuviera con vida. Sabes, dentro de muy poco terminaré la máquina del tiempo. Cuando esté lista quiero que viajes en ella para llegar a la época donde Goku aún estaba vivo. Sé que puede resultar un poco extraño, pero no puedo evitar que esta escena me remita a The 20th Century Boys de Naoki Urasawa, porque, al igual que en aquella fantástica obra, cuando el protagonista no está, su figura aún prevalece, como si siguiera emergiendo como un faro de luz que disipa las tinieblas en los momentos adversos y los tiñe de una estela que emana posibilidad y optimismo. En este caso, Goku sigue siendo eso para todos los que lo conocieron. Si Goku estuviera con vida. Y si bien en esta ocasión hablamos de Bulma, algo similar ocurre con Milk e incluso con el propio Gohan. No por nada decide fabricar su propio atuendo similar al de su progenitor para llevarlo consigo en cada expedición casi suicida, en la que intenta plantarle cara a su inevitable destino. Pero no lo consigue, y en un sutil detalle esto queda evidenciado: su nombre, del cual solo podemos leer la mitad, como si ya con ese sustantivo propio incompleto nos permitieran echarle un rápido vistazo al interior del personaje. No pasan muchos días y las creaciones del Dr. Gero atacan la capital en la que viven nuestros protagonistas, y ahora sí, corren peligro sus vidas, las de sus seres queridos y su as bajo la manga, que no es otra cosa que la máquina del tiempo que aún sigue ultimando detalles. Trunks quiere partir en ese instante a la contienda con todo y sin poder todavía alcanzar su transformación, pero Gohan lo noquea y se marcha solo para que su vida no corra peligro.
Last Hope es el nombre con el que yo conocí a este especial en Dragon Ball Sagas y es parte de las últimas palabras que el ahora maestro le dedica a su aprendiz, augurando que en el caso de que ya no vuelvan a verse otra vez, él quizás sí encuentre el cómo conseguir salvar a la humanidad. Gohan pierde la vida en un combate que es de todo menos parejo, pero lo hace vistiendo el traje anaranjado de su padre como si de una armadura se tratase. Él se presenta como el guerrero legendario frente a los temibles androides, que gozaban de torturar a los pocos ciudadanos que intentaban escapar de debajo de los escombros de aquella ciudad destruida. Puede ser que acá no veamos al mismo contendiente que superaría los límites del Super Saiyajin y derrotaría a enemigos como Célula, Broly o Bojack Horseman, ni tampoco a la versión definitiva que le hizo frente a Majin Buu por el deterioro de su físico y la falta de una de sus extremidades. Pero aún así y todo, roto, cansado, herido y cargando en sus espaldas el peso de una responsabilidad que nunca pidió, pero de la cual tuvo que hacerse cargo, consigue que su sacrificio sea la pieza que faltaba para acabar de formar el puzzle de la salvación. Trunks despierta y comienza a sobrevolar la zona en busca de un ki ya casi extinto, y lo único que encuentra entre las ruinas es el cuerpo sin vida de quien le ha enseñado todo, su entre comillas hermano mayor y su inspiración a alcanzar como guerrero y también como persona. En ese momento se haría a un lado la bondad y la gentileza tan características de su madre para sacar a relucir todo el orgullo y la rabia contenida de su padre, Vegeta, desembocando en el despertar apoteósico de un nuevo Super Saiyajin. Este power-up junto al primero de Goku en Namekusein me parecen de los mejores de toda la franquicia y es debido a la profunda carga narrativa que poseen. Él ha perdido a su referente y esa angustia tan desgarradora es la chispa que acaba de encender la hoguera de su fuego más interno. No es excusa para más violencia nada más. Es una vivencia humana que obligará al personaje a crecer y tener que arreglárselas por su cuenta, pero con un factor diferencial con respecto a su predecesor. Y me refiero al hecho de contar con todas las enseñanzas que le dejó Gohan, el camino allanado por él que ya no necesitará transitar desde cero. Es por eso que su coraje, su valor, su entrega y valentía nunca jamás van a desaparecer. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Es como si en el viento se oyeran claramente las siguientes palabras. Ya he cumplido todo aquello que un día me prometí. Mi legado es la promesa que otros cumplirán por mí. Y esto será para vengar la muerte de Gohan. ¿Qué dirías si yo te contara que con esto aún no es suficiente? Trunks vive en carne propia lo que es ser constantemente el perdedor, dándose cuenta, al ser vapuleado en la contienda, de que pese a haber traspasado todas sus barreras anteriores de fuerza y poder, sus adversarios siguen estando tan por encima de su actual nivel de pelea que su supervivencia tras el enfrentamiento podría considerarse milagrosa. Es gracias a haber aprendido de los errores del pasado que decide refugiarse, terminar de sanar y partir 20 años atrás para intentar encontrar una solución para el problema, porque de lo contrario, su porvenir habría sido el mismo que el de su querido maestro.